Hola a todos y bienvenidos a Triálogos, la tertulia sin tertulianos. Esperamos que disfrutéis de este episodio. Buenos días, buenas noches, buenas tardes y bienvenidos a otro episodio de Triálogos. En el capítulo de hoy vamos a desvelar de una vez por todas y para siempre cómo se relacionan los asuntos de la globalización, la crisis financiera y el auge de los populismos. Y estos tres asuntos nos va a ayudar a conocerlos y a resolverlos un experto internacional, y él es Rubén Ruiz Rufino. Hola Rubén, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, muy bien, gracias por la invitación. Muchas gracias a ti. Vamos a decir que Rubén es profesor titular de Política Comparada en el Departamento de Economía Política del King's College de London, entre otras muchas cosas. Y bueno, él nos va a hacer una breve introducción a estos tres asuntos y a partir de ahí pues le iremos preguntando para profundizar. ¿Cómo es la cuestión, Rubén? Pues lo veo fantástico, empezamos cuando queráis. Pues venga, te escuchamos. Muy bien, pues buenas tardes a todos, buenos días o buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación, por participar en vuestro programa. Y lo que os propongo es empezar la conversación en torno a tres temas que yo he englobado de más genérico a menos genérico, pero que vais a ver que están de alguna manera todos conectados entre sí. Entonces, lo que os propongo es empezar con una reflexión un poco general que abarca un tema que me viene interesando desde hace unos años, que tiene que ver con los efectos de la globalización sobre las democracias. Y luego me voy a mover a un segundo tema que tiene que ver con esta conversación, reflexión general, y que está más basado en los estudios más recientes míos, donde muestro un interés por ver si la crisis financiera de 2008 y sobre todo la manera en cómo se resolvió en la zona euro puede ayudar a explicar muchos de los cambios políticos actuales que observamos. Y finalmente me voy a centrar en uno de estos cambios políticos actuales, que es el auge de los partidos de derecha radical que se vienen observando en Europa, sobre todo a partir de 2014. Entonces, si os parece bien, lo que voy a hacer es, voy a intentar desarrollar un poco estos asuntos de una manera más concreta y así vamos a ir desglosando preguntas que pueden ir surgiendo de cada uno de ellos. Entonces, empiezo primero con la cuestión general de los efectos de la globalización sobre las democracias. Y lo hago hablando, utilizando un modelo muy elegante y parsimonioso que en 2011 propuso el economista de Harvard, Danny Rodrik, que estoy seguro que conocéis o que habéis escuchado ya, y que es el famoso trilema de la globalización. Y este trilema lo que viene a decir es que es bastante complejo observar de manera simultánea países que tengan una alta convergencia económica, que es lo que comúnmente llamamos globalización, con procedimientos democráticos para resolver problemas globales, con el mantenimiento de las preferencias nacionales que se localizan sobre todo en el seno de los Estados-nación. Y lo que dice Danny Rodrik es que si uno mira la historia, es imposible observar estos tres fenómenos de forma simultánea y que solamente se observan dos. Entonces yo lo que hago es utilizar este marco teórico, parsimonioso y elegante, como digo, y lo transformo en un dilema. Yo creo que más que un trilema se convierte en un dilema, y es un dilema entre representación política, el tipo de representación política que observamos hoy día, y el nivel donde se toman las decisiones políticas que afectan a los ciudadanos. Y digo que es un dilema porque el tercer elemento, que es la globalización, en realidad no es una opción para las democracias industrializadas. Y si tú ves, vosotros veis los datos comparados de índices de globalización, vemos que todas las democracias tienen unos índices muy altos de globalización y por tanto hay muy poca variación, ¿no? Más o menos globalización en realidad no es una opción. Entonces, la manera que hay de ver la relación entre democracia y globalización es, por tanto, utilizando una relación que yo creo que es inversa entre la forma de la representación política y el lugar donde ésta se ejerce. Y lo voy a explicar de una manera un poco más gráfica. Uno puede pensar que es la manera que nosotros estamos acostumbrados a entender la representación política como una relación de agencia, donde hay un agente, que es el representante político, que actúa con un mandato concreto que los ciudadanos, que somos los principales, le damos, y el agente responde ante los ciudadanos
con lo que nosotros llamamos los mecanismos de responsabilidad política, ¿no? Y este es el mecanismo, el modelo de representación política que está asentado y el que estamos nosotros acostumbrados. Pero frente a este modelo hay una segunda manera de entender la representación política que no está basado en un mandato imperativo, sino que está fundamentado en un mandato libre. Y este mandato libre se basa, por ejemplo, en tener un conocimiento experto o técnico sobre cuestiones determinadas o en tener unas creencias morales sobre lo que es mejor para entes abstractos como el pueblo o la comunidad, ¿no? Y esta segunda manera de entender la representación política no se fundamenta en términos del mandato imperativo, como decía antes, sino sobre todo la confianza de los votantes se basa en las competencias que ellos esperan de sus representantes políticos. Así que los ciudadanos confían en que los gestores políticos van a tomar las mejores decisiones en este segundo modelo porque tienen un conocimiento que ellos no tienen. Estos dos modelos de representación política, el basado en el modelo de agencia y el basado en los expertos o en la confianza, se relacionan, y vuelvo con esto al dilema que mencionaba antes, con el lugar donde se toman las decisiones políticas. Y tradicionalmente las decisiones políticas se toman en el ámbito de los partidos políticos, que son los instrumentos que canalizan las preferencias de los ciudadanos para transformarlas en acciones políticas. O se pueden tomar en los partidos políticos o se pueden tomar en lugares, en instituciones que se crean ad hoc, como por ejemplo el Banco Central Europeo o el ECOFIN. Y estas son instituciones muy particulares, fundamentalmente tecnocráticas, que no están directamente vinculadas al control de los ciudadanos. Son lo que llamamos las instituciones contramayoritarias. Bueno, pues si uno coloca la dimensión de la representación política en un eje y el lugar donde se toman las decisiones en otro, puede ver que la representación basada en un mandato político se relaciona sobre todo, se debilita conforme aumenta el peso de las instituciones, ¿no? Y al contrario, la representación de libre mandato aumenta conforme las decisiones políticas se alejan de los partidos políticos. Y esta es una situación difícil por lo siguiente. Porque si uno mira los datos comparados, muestra que los países globalizados también son los que más han progresado económicamente. Pero para regular la globalización han hecho falta instituciones que no necesariamente han tomado en cuenta las decisiones de los ciudadanos. Por tanto, más globalización se ha visto asociado a un mayor peso de instituciones tecnocráticas y, por tanto, a un debilitamiento de la idea clásica de representación política. Y este arreglo institucional no se ha puesto en cuestión cuando la economía ha ido bien, pero cuando la economía se ha tambaleado, entonces es cuando estas tensiones han salido a flote. Y creo que estas tensiones entre los dos tipos de representación política y el lugar donde se toman es lo que puede ayudar a explicar de una manera general muchos de los fenómenos que tienen que ver con el descontento popular con la forma de funcionamiento de la democracia. Entonces, paso ahora a la segunda cuestión, que es que va en esta dirección y que tiene que ver cómo la crisis financiera de 2008 y sobre todo la manera de cómo se resolvió en la zona euro ayuda a explicar algunos de los cambios políticos actuales. Y lo que me fascina de esta cuestión es, enlazando con lo que acabo con la reflexión anterior, es cómo los ciudadanos que se vieron expuestos a las condiciones de los rescates financieros experimentaron un cambio actitudinal que se derivó en consecuencias electorales que vemos hoy. Os voy a poner un ejemplo. El sistema de partidos en España que hoy vemos es totalmente distinto al que había en 2011 cuando gobernó el PP, la última vez que se observó una mayoría absoluta, o cuando pensamos en 2008, cuando la suma del PP y del PSOE era del 84% del voto total y la suma de escaños era superior al 90% de escaños en el Congreso. Ese es un mundo que hoy nos parece absolutamente lejano, pero en realidad no es bastante más reciente. Y lo interesante es ver cómo hemos llegado hasta aquí, ¿no? Y el problema es complejo, esto es obvio y responde a muchos factores, pero hay una explicación en la que yo he estado estudiando en los últimos años, que para mí es convincente y que tiene que ver con las formas
que se usaron para gestionar la crisis financiera que empezó en 2008, pero que recordad, muy rápidamente se transformó en una crisis monetaria en la Unión Europea a partir de 2009, en 2010, y tuvo su pico álgido quizás en el verano de 2011. Y en mis trabajos, los rescates financieros son importantes porque representan dos cosas. En primer lugar, revelan el verdadero margen de maniobra de los partidos. De los partidos políticos en contextos donde la convergencia institucional, estamos hablando de partidos que están en la zona euro, donde hay una convergencia política y económica muy alta, y cuando la crisis monetaria empezó a afectar severamente a países como Grecia, Portugal o Irlanda, los principales partidos políticos optaron por la responsabilidad económica frente a la representatividad política. ¿Okay? En ese momento en el que los partidos políticos tenían un dilema, ¿qué hacemos? ¿Rescatamos el euro o miramos las demandas de mis ciudadanos? Yo lo que argumento es que dieron más peso a la primera decisión. Vamos a garantizar la estabilidad del euro. Esa es la primera consecuencia de los rescates financieros. La segunda consecuencia afecta a los ciudadanos. Porque para muchos ciudadanos, y sobre todo los ciudadanos que están azotados por las consecuencias de los rescates, observar este comportamiento de los partidos políticos fue traumático, porque lo que descubrieron fue que votar a cualquiera de los partidos que tradicionalmente habían gobernado daba igual, porque si votaban a un partido distinto al que había en el poder, las políticas que iban a implementar eran exactamente las mismas. Y es lo que mi coautora Sonia Alonso, de una manera bastante sintética, llama una democracia sin elección. Y creo que en este determinado contexto es un concepto afortunado que resume muy bien este proceso. Así que nos encontramos en una situación donde existen partidos políticos que anteponen el interés económico sobre la representatividad política y ciudadanos que aprenden que la democracia en la que viven, tras todos estos procesos de convergencia institucional para poner en marcha la Unión Monetaria Europea, no funcionan de la forma en la que ellos estaban acostumbrados. El comportamiento de los partidos y el aprendizaje político de los ciudadanos durante la crisis monetaria 2010, genera en lo que yo creo que es una coyuntura crítica que se manifiesta muy bien, sobre todo en el colapso del sistema de partidos. Y es un colapso que afecta a España, pero que también se ve notablemente en Grecia, pero también afecta a Irlanda y también afecta a Portugal y en menor medida a Italia, que no fue intervenida, pero sí tuvo una monitorización financiera bastante importante. Y finalmente, y como corolario a esta reflexión inicial que os estoy haciendo, otro tema que me interesa estos días y que tiene mucho que ver con esta discusión es todas las cuestiones relacionadas con el auge de los partidos de derecha radical en Europa. Y confieso que este es de los tres el tema más nuevo para mí, el que conozco con menos detalle. Pero hay un momento que lo identifico en la noche electoral de las elecciones andaluzas de 2008, en la que me dije, oye, ¿qué está pasando aquí? ¿Cómo es posible que de pronto aparezca un partido? Recordad que aquella fue la noche en la que Vox explosionó, ¿no? En la que nos dimos cuenta de que Vox se podía convertir en una fuerza, tenía el potencial de convertirse en una fuerza relevante. A mí aquello me sorprendió mucho. Dijo, bueno, ¿cómo es posible que de pronto aparezca un partido de derecha radical con tanta fuerza y de una manera tan visible? Así que decidí aprender un poco qué pasaba, ¿no? Y mi punto de partida fue mis propias experiencias personales, que suele ser, por otro lado, mi punto de partida de casi todo lo que hago. Y entonces, cuando volví a ellas, lo que vi es que había muchos comportamientos como el nacionalismo español, la intolerancia en cero inmigrante, el machismo feroz, que yo ya eso lo había visto en gente además próxima a mi entorno, cuando era joven en la universidad, en el lugar donde yo vivo. De hecho, yo soy de un pequeño pueblo de Granada, de Salobreña, que tiene una larga tradición agrícola, al igual que todo el este de Andalucía. Y es muy curioso ver esta zona, y aquí es donde empecé un poco mis reflexiones, porque si uno ve los cambios económicos que se han producido en los últimos años, pues esta región
se ha tenido que adaptar y obviamente el modelo que ha seguido es optar por una economía de servicios y muchos de estos lugares se han convertido en mecas de turismo, ¿verdad? Pero hay también cambios estructurales más importantes que han afectado a la agricultura. Y lugares como Almería se han especializado en un tipo de agricultura intensiva donde el uso de los invernaderos se ha convertido en la práctica económica habitual, ¿no? ¿Y qué tiene que ver los invernaderos con Vox? Estaréis preguntando vosotros ahora mismo. Pues yo creo que mucho. Porque los invernaderos, en realidad, lo que reflejan es un ecosistema laboral muy particular que alimenta las demandas de los partidos de derecha radical como Vox. No digo yo que el apoyo a Vox se explica por vivir o no en un municipio que tiene invernaderos. Lo que estoy argumentando es que en los lugares donde hay invernaderos, el apoyo a Vox es bastante mayor que en los lugares donde no hay invernaderos. Y esto lo digo porque lo que he aprendido es que en estos municipios las condiciones laborales y demográficas que caracterizan toda la economía, toda la actividad económica en torno a los invernaderos es importante y ayuda a explicar este fenómeno, ¿no? Si uno ve la literatura reciente, lo que ve es que hay mucha discusión sobre si el auge de la derecha radical tiene que ver con los llamados ganadores y perdedores de la globalización. Y según estas teorías, los perdedores de la globalización son personas que, por ejemplo, tienen contratos laborales temporales, poco nivel educativo, bajos niveles de renta, y esa combinación de factores explica una actitud intolerante hacia la inmigración que es capturado por los partidos como Vox. Sin embargo, yo creo que la explicación puede ser más compleja. Y lo que parecen indicar mis investigaciones es que el apoyo a estos partidos viene tanto de perdedores como de ganadores económicos cuando estos están en economías de un mercado laboral altamente dual, donde hay muchos gente con contratos fijos y mucha gente con contratos indefinidos, además de una gran exposición a trabajadores inmigrantes que son atraídos por la alta demanda de mano de obra no cualificada que tienen, por ejemplo, los invernaderos. ¿Y qué pasa? Que en estos contextos tan singulares que representan los invernaderos, los llamados perdedores, con las características que acabo de mencionar, generan unas preferencias natalistas que convergen con las defendidas por partidos como Vox. Y estas preferencias se manifiestan sobre todo por cuestiones culturales y actitudinales. Y en el caso de los ganadores, tiene que ver con motivos económicos. Y cuando hablo de ganadores me refiero sobre todo a trabajadores con contratos indefinidos y que además son unos contratos indefinidos que están determinados por niveles de competencia, o sea, por el grado de transferibilidad de estas competencias, o dicho de otra manera, la capacidad de los trabajadores para realizar un trabajo distinto. Y esto es clave, porque los ganadores o los trabajadores con contratos fijos que tienen unas habilidades ocupacionales muy concretas, por ejemplo, han invertido mucho tiempo en formarse en manejar una máquina o en especializarse en un cultivo determinado, estos trabajadores pueden desarrollar un temor a un declive económico si el sector en el que trabajan se enfrenta a incertidumbres. Y cuando esto ocurre, la tolerancia hacia los inmigrantes y sus preferencias políticas proteccionistas aumentan. Y esto les lleva a votar por partido por Vox. Y voy a parar aquí porque creo que ya he hablado muchísimo y no quiero monopolizar más el tiempo y sobre todo porque tengo muchas ganas de hablar con vosotros. Sí, la verdad que nos da pie a hablar un buen rato contigo, a hacerte muchas preguntas que salen de todo lo que nos has explicado, pero primero vamos a saludar a todos los colaboradores. Por ejemplo, a Pablo Dopico. ¿Cómo estás, Pablo? Hola, buenas a todos. Muchas gracias a Rubén por estar con nosotros y gracias a los oyentes por escucharnos otra tarde, mañana o noche más. Y tenemos también a Juan Elías. Hola, Juan. Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos y un saludo especial a Rubén que nos ha hecho una introducción, nos ha puesto un aperitivo maravilloso. Y, como no, en el Comité Central a Gonzalo G. Carrascal. Hola, Gonzalo. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Muchas gracias y especialmente a nuestro invitado Rubén por una exposición tan academicista y tan clara que ahora mismo desmenuzaremos junto a ti. Pues si quieres empezamos por orden inverso y empieza tú preguntando, Gonzalo, o al revés, si alguien que haya levantado la mano.
Bueno, realmente la exposición que has realizado me gusta especialmente porque además se ve un entroncamiento muy claro entre lo que es la concepción de análisis sociológico con una raíz evidentemente de carácter economicista, lo cual le hace especialmente atractivo. Básicamente porque se basa en principios de carácter de análisis cuantitativo y por tanto se ven cuáles son los desencadenantes materiales de cualquier tipo de decisión ética que al final lleva asociado cualquier ciencia moral como es la economía misma. En ese caso, en todo caso, le querría preguntar, ¿dónde crees que se encuentra realmente la fundamentación ética con la cual al final comentas la Unión Europea y las instituciones de carácter supranacional decidieron atajar la crisis de 2008 que según las circunstancias y las soluciones que vemos a partir de ella pues han llevado a este desencadenante de carácter político y de desequilibrio y desigualdad social. Quiero decir, la estructura económica de la Unión Europea, ¿crees que en la composición de sus mercados y en la estructura de su propia idiosincrasia se basa en un principio basado en intentar promocionar una igualdad y una equidistribución de la riqueza? ¿O por contra el propio diseño europeo en sus instituciones supranacionales van abocadas y llevan asociados precisamente hacia una consolidación y por tanto también concentración del poder, ya sea mediante regulación bancaria, ya sea mediante regulación de mercados, ya sea mediante la determinada aplicación de políticas de instrumentación monetaria y no fiscal? ¿Cuál es la concepción de esa Europa que en el fondo no somos capaces de ver detrás de toda la hojarasca institucional? Bueno, es una pregunta muy difícil, Gonzalo, porque yo creo que existe mucha discusión sobre este tema. Yo creo que, y es una discusión que yo creo que se ha visto en los distintos, se ha visto. El ejemplo más próximo, más cercano que yo creo es en el último Consejo Europeo donde se acordó el gran fondo de rescate para la pandemia, donde se pusieron de nuevo visiones contrastadas de qué tipo de Europa, de mutualizamos deudas, de no mutualizamos deudas, de qué tipo de instituciones queremos. Pero yo creo que si uno mira históricamente la Unión Europea, el principio en el que se basa es claramente una economía de mercado. Eso está en cuestión. Pero no nos olvidemos, y esto es una cosa que el historiador Tony Judt explicaba de una forma muy bonita, que Europa se caracteriza por ese componente social. Y yo creo que a lo largo de la historia siempre se han visto estos arreglos institucionales donde se adoptan decisiones que maximizan el poder de los mercados a la vez que se intenta maximizar el componente y la estructura social. Pero yo creo que todo esto choca en el momento en el que estalla la crisis económica. Y choca porque cuando se toman estas decisiones se hace con la mejor voluntad. Si uno lee los documentos de las comisiones que llevan, de las distintas discusiones que llevan al Tratado de Maastricht o a la creación de la Unión Monetaria Europea, lo que uno ve, Gonzalo, es que hay un interés por asentar unas instituciones creíbles que tengan prestigio y que generen el crecimiento económico, porque se supone que con crecimiento económico se va a poder converger y se van a poder redistribuir las rentas como Europa tradicionalmente ha hecho. Pero en ese proceso de convergencia institucional, lo que yo argumento, lo que yo observo, es que se empiezan a dar mayor peso a comités que se escapan al control de los ciudadanos. Y cuando estalla la crisis económica y el dilema es ¿qué hacemos? ¿Rescatamos a Grecia o la dejamos caer? La decisión es hay que rescatar a Grecia, porque si no rescatamos a Grecia puede detrás ir Portugal, puede detrás ir Irlanda y a lo mejor detrás va Italia o España y entonces el final del euro. Entonces, decir, muy bien, rescatamos a Grecia. Pero en el momento de rescatar a Grecia, aquí hay una ideología dominante que la lideró Alemania y la lideró Holanda y la lideró Finlandia en torno a la austeridad. Y yo creo que eso que no tiene tanto que ver con la Unión Europea, sino que tiene que ver con las creencias económicas de estos países, yo creo que eso fue lo que hizo el gran daño. O sea, no es tanto
no es tanto, yo no lo veo tanto como si la Unión Europea se preocupa por un modelo o por otro. Yo creo que aquí la Unión Europea estaba tratando de ser muy pragmática. Lo que pasa es que el modelo dominante económico en ese momento impuso la austeridad. Que, por cierto, cuando Draghi llegó al Banco Central Europeo se acabó. Y es cuando hubo este famoso discurso de whatever it takes, de haré lo que haga pondré en marcha lo que haga haré lo que sea necesario para aplacar para que el Banco Central Europeo funcione como una verdadera instancia de apoyo a las políticas monetarias, ¿no? O sea que yo creo que fue esta política económica particular de países como Alemania, como Holanda, como Austria, como Finlandia, y que no está mal vista por ideologías por partidos de derechas como el PP, Mariano Rajoy, que explica este descontento. No sé si, Gonzalo, te respondo. Sí, en la medida en la que precisamente esos focos de influencia de ideología, podemos decir que en el fondo hay un sustrato de carácter calvinista o de carácter protestante calvinista en el fondo de esa concepción ética. En la medida en la que la configuración de estructura económica de Europa y de nuestro país en concreto, de España, se encuentre supeditada a la realidad que actualmente sostenemos, ya sea por intereses financieros propios o al final supranacionales, ¿qué medida hay para poder realmente cambiar esa polarización ideológica o de sustrato moral que en este momento es dominante? ¿Sabes? Mira, esta pregunta es muy interesante, porque cuando yo estoy tratando de escribir un libro sobre todo esto, ¿no? He escrito varios artículos y estoy tratando de poner todas mis ideas en orden y hacer un libro. Y entonces, en el planteamiento general de cuál es la historia que quiero contar en este libro, muchas veces me paro y digo, ojo, esto suena como que tienes un discurso anti-euro. O sea, los brexiteers del Reino Unido van a estar encantados, pero en realidad lo que yo argumento es que para salir de esto hace falta una Europa distinta, que sea una Europa más fuerte. O sea, la idea en la que yo creo que puede salir más airoso es si en vez de tener tantas instituciones tecnocráticas o contramayoritarias, hacemos que estas instituciones contramayoritarias sean más representativas, estén más sujetos a control democrático. Mira, hay una frase que a mí me la mencionó José María Maraval hace mucho tiempo, que es una persona muy importante en mi formación académica, y él siempre usaba en sus clases la frase de Willy Brandt que utilizó en 1969 de atreverse a más democracia. ¿De acuerdo? Y yo creo que la Unión Europea se debe atrever a más democracia. O sea, la Unión Europea se ha visto lastrada mucho tiempo por el llamado déficit democrático. Y yo creo que, de nuevo, esta crisis económica ha puesto de manifiesto que muchas de las instituciones que toman decisiones importantes no están de alguna manera reflejadas en las preferencias de los ciudadanos. Por tanto, una manera no es que yo esté criticando a la Unión Europea o que estos estudios estén diciendo lo mal que está... que tampoco pasaría nada por criticarla. No, pero es que no ese es el asunto, Miguel. Lo que pone de manifiesto es que a lo mejor estas instituciones pueden ser replanteadas, y si se replantean y se reconducen hacia tener en cuenta más las preferencias de los ciudadanos, o donde los ciudadanos tienen la potestad de elegir quién va a ser el presidente de la Comisión Europea, con unas elecciones, oye, pues si se elige al presidente de Estados Unidos, ¿por qué no puedes elegir al presidente de la Comisión Europea? Bueno, yo voy a aprovechar que nadie ha levantado la mano. O Gonzalo creo que tenía otra pregunta más. No, sencillamente precisamente por acabar de monopolizar, disculpad. En tal caso, me gustaría plantearte, si eso es así, ¿qué es lo que se puede alinear mejor? Quiero decir, al final, Robespierre tenía una concepción que separaba lo que era la premisa del término voluntad general de lo que es la opinión pública. La opinión pública es algo perfectamente modulable y moldeable por libelos, por mentiras, por fake news que llamaríamos ahora, posverdad, por lemas perfectamente difundidos por las redes. Y la concepción de la voluntad general era la manera al final del siglo XVIII de poder llamar bienestar público, que podríamos llamar en términos económicos a día de hoy. ¿En qué medida realmente crees que las
hablamos de preferencias de individuos. ¿En qué medida crees que las preferencias de los individuos están alineadas hacia una potenciación de las instituciones europeas y ven en Europa realmente la alternativa a poder colmar las expectativas de sus necesidades o de sus gustos y, por tanto, la conformación de sus preferencias? ¿O en qué medida sus preferencias tienen que ser readaptadas institucionalmente desde los propios estados para hacerles entender realmente la relevancia que las instituciones europeas median y tienen de importancia en sus vidas? Claro, pero es que este punto es importante porque, a ver, la mejor manera de conocer las preferencias de los ciudadanos es votando. O sea, existe muchísima literatura que demuestra de una manera, con unos modelos muy claros y un poco sofisticados, que en realidad la ley de la mayoría, que es de alguna manera la que sustenta la idea de la democracia, es la que mejor representa y la única que maximiza las preferencias de los ciudadanos. Y además existe la virtud de que cuando uno está en sistemas democráticos y los perdedores aceptan la derrota porque tienen una perspectiva de que en el futuro pueden ser ellos los ganadores, se crea cierta estabilidad política que está muy bien. Entonces, ¿cómo uno observa la distribución de preferencias? Votando. Pero necesitas un segundo elemento, que son partidos que trasladen esas preferencias en acciones políticas, que creo que es por donde tú vas, Gonzalo. Entonces, en la lectura que yo hago, de nuevo, es atreverse a más democracia implica crear quizás, y aquí ya nos movemos un poco fuera del campo habitual en el que yo suelo trabajar, que es un poco más el especulativo, el normativo, un poco en el mundo, ¿cómo sería el mundo ideal? La existencia de partidos europeos que, de nuevo, sean capaces de no representar las preferencias de los ciudadanos a nivel nacional, que es lo que tenemos hoy en día, sino observar las preferencias de los ciudadanos a nivel global. Porque si miramos las preferencias de los ciudadanos a nivel global y no a nivel de partidos, pues a lo mejor las preferencias por redistribución son distintas. Y a lo mejor las preferencias por los impuestos altos es distinta. Nosotros podemos tener una idea de que en España las preferencias por redistribución son muy altas, pero a lo mejor en otro lado las preferencias no son tan altas. O los niveles de impuestos cambian. Entonces, si tenemos esta perspectiva global, quizás obtengamos unos partidos que sean más representativos. Si estos partidos son partidos paneuropeos, son partidos que van a participar en las instituciones europeas y al final volvemos a un punto que yo trataba, a una cuestión que yo trataba de hacer antes. En vez de tener unas instituciones donde prima o donde tiene más peso el componente tecnocrático es importante y hay que tenerlo, necesitamos a los técnicos, pero va a haber el componente representativo no se va a ver tan diezmado como ahora. Sería una posible... No, ahora, ¿cómo de viable es esto? Gonzalo, no lo sé. Bueno, si Gonzalo ha terminado, vamos a empezar los demás. Yo me he quedado con algo que has comentado al principio que me parece que es la clave de cómo empezó a ir mal todo esto, y es que cuando las cosas van bien es difícil anticipar los errores que va a dar un sistema que tiene implícito sus fallos, como lo ha tenido la Unión Europea desde su origen, y que es cuando la cosa ha ido muy mal, cuando realmente lo hemos visto. Mientras, hablando del caso español, mientras la cosa iba bien y todos éramos ricos o nos creíamos que lo íbamos a hacer y comprábamos pisos que nunca podremos pagar, era difícil adelantarse. Pero cuando la cosa se ha puesto como de verdad es y hemos visto la realidad, la gente se ha dado cuenta de que ceder la soberanía cuando la cosa va mal es muy complicado, porque ya no puedes hacer casi nada para arreglar el problema en el que te has metido. Sobre esto hay una cosa en la que yo no es que no esté de acuerdo, pero creo que quizás se podría ampliar tu planteamiento, y es no centrarlo a lo mejor solo en lo que es la aparición de partidos de lo que ahora llaman extrema derecha, que es algo bastante absurdo, pero bueno, a la derecha de la derecha tradicional, sino ampliarlo a populismos, porque un fenómeno como Podemos
me parece que tiene mucho que ver con este intento de volver a cierto tipo de soberanía de lo que en el siglo XX se llamaba por la Iglesia Católica el Estado-Providencia. Básicamente la aportación que ha tenido Podemos en este nuevo gobierno es hacer quizá de forma simulada la vuelta al Estado-Providencia con esa serie de paguitas que luego no llegaron a nadie, pero al menos sentimentalmente era una manera de decir, oye, que se puede hacer algo desde el Estado para reconocer el fracaso del sistema económico y del sistema político y de un proceso que desde dentro no tiene solución, porque por mucho que se pudiera juntar el voto en cualquier organización de un país, lo estamos viendo en casos como Hungría o Polonia, te van a triturar en Europa, que es donde de verdad se va a decidir. La gente en España normalmente no conoce los nombres de la mayoría de sus ministros, pero desde luego no tiene la más mínima idea de quién es el comisario de pesca o el de cualquier otra cosa que le afecte directamente a su sector, porque se ha organizado un sistema que en el fondo se parece más al de un imperio como el soviético, con un politburo que no responde ante nadie y mucho menos ante los ciudadanos, y no tienes ninguna posibilidad de intervenir, ni modificar, ni protestar. Dicho todo esto, mi pregunta muy de barra de bar, como la que hacemos nosotros, es: ¿tenemos alguna posibilidad de hacer algo? O porque estando dentro no hay, en mi opinión, nada que hacer desde dentro del Estado, y eso solamente creo que podrá ir engordando cualquier forma de populismo nacionalista, sea de extrema izquierda, extrema derecha o populismo puro a lo estilo peronista. Pues yo, de nuevo, Miguel, es una pregunta casi inquietante, porque yo no estoy seguro de tener una respuesta clara, y si la tengo es escéptica. O sea, de entrada no creo que se pueda hacer mucho. Lo que sí es interesante ver es el origen de todo esto. Y ahora este año se cumplen 10 años del 15M. Y vamos a recordar bien lo que fue el 15M. El 15M fue una explosión de un desencanto sobre una manera muy determinada de hacer política, que se manifiesta en el momento en el que España se ve azotada por la crisis, y se manifiesta en el momento en el que los mercados internacionales están empezando a atacar los mercados de deuda soberana de una manera brutal, que acaba con una cosa tan, bueno, no es rocambolesca, pero es casi siniestra, de una negociación extremis para negociar y cambiar y modificar el artículo 168 de la Constitución en agosto de 2011. O sea, y esto tiene que ver con un sistema institucional, de nuevo, donde tienes unos partidos políticos que casi tratan de actuar de la manera responsable. O sea, debemos evitar que el euro no caiga, porque si el euro cae es la debacle, y es verdad, eso era así. Si el euro caía y el sistema económico se caía, el desastre iba a ser enorme. Pero en ese proceso de toma de decisión se están olvidando pues que las consecuencias de que si tú vas por ese camino y el paso siguiente es imponer, como ocurrió, unos paquetes de ajustes fiscales súper estrictos, subiendo impuestos y reduciendo el gasto público, gente que lo está pasando muy mal lo va a pasar todavía peor. Y la sociedad implosionó, y Podemos, y entonces es cuando yo digo que aparece esta coyuntura crítica que explica que los partidos tradicionales dejen de recibir apoyos y ese espacio electoral es ocupado por otros espacios de corte más liberal, tipo Ciudadanos, de corte más populista de izquierda, como Podemos, o a la derecha del PP, más recientemente en el caso de Vox. Pero si esto es algo que ha venido para quedarse, o es algo que el tiempo lo pondrá en su sitio, es una pregunta para la que no tengo respuesta. Hombre, empezamos a ver nuevos realineamientos. Y, por ejemplo, vemos que Ciudadanos está empezando a dejar de ser el partido que pensábamos que podía ser. Podemos no tiene el apoyo, a pesar de que tiene
tiene mucho apoyo institucional y tiene ayuntamientos, está en ayuntamientos y en diputaciones y en el gobierno central, pero electoralmente es un partido que lo está pasando mal. Pablo Iglesias ha tenido que ir al rescate de Podemos en Madrid para que puedan llegar a la barrera del 5% y poder entrar en la competición. O sea, es una pregunta que creo que no se puede responder todavía. Creo que tenemos que esperar un poco más para ver si estos partidos eran el reflejo de una condición puramente coyuntural y cuando pase la coyuntura desaparece, pero ya han pasado 10 años, ojo. O han venido para quedarse. Un trabajo reciente mío lo que demuestra es que aún 8 años después de los rescates financieros los efectos se siguen notando. O sea, los ciudadanos que se sintieron muy defraudados por aquello y lo que yo llamo tuvieron un aprendizaje político sobre la manera de entender la democracia, estos ciudadanos siguen sintiéndose todavía bastante escépticos sobre el funcionamiento de la democracia. Sí, la verdad que de hecho, algo que aquí hemos comentado varias veces, tenemos una generación de jóvenes que han vivido toda su vida en crisis. Y como tenemos un joven, vamos a dejarle que haga la pregunta a Pablo. ¿Qué es lo que puede opinar de esto? Mi pregunta iba también por otro lado, que sinceramente todo lo que habéis estado comentando creo que es tremendamente interesante. Y yo venía a preguntar, Rubén, un poco enlazando el segundo y el tercer tema que has desarrollado, porque nos has estado comentando cómo esta idea de los partidos políticos tradicionales de toda Europa de inclinarse por la responsabilidad económica frente a las demandas ciudadanas desencadenó en ciertos patrones de cambio en las democracias industrializadas. Y ahora se está hablando de cómo esto pudo llevar al auge de partidos como Ciudadanos o Podemos. Y luego, en tercer lugar, nos has hablado del crecimiento de Vox y sobre todo, y hay un aspecto que es clave, creo, y que tú lo has subrayado muy bien, es cómo de la noche casi a la mañana Vox pasó de tener escasa o nula representación en todo el territorio nacional a ser un partido importante en Andalucía. En las siguientes elecciones volvió a ocurrir lo mismo y así hasta ahora. Pero el hecho que también quería remarcar yo es que esto se produjo 4 años después de la llegada de Podemos y Ciudadanos y estos partidos nuevos al Congreso y 7 años después más de 7 años después del 15M, 10 años después del inicio de la crisis como tal. Entonces, no sé si consideras que habría alguna respuesta o alguna idea, si tienes alguna idea de por qué este crecimiento de, digamos, la derecha radical o los populismos de derecha llegó tan tarde a España, sobre todo si lo comparamos con otros países de la Unión Europea, donde esto sí se produjo antes, en años anteriores, y sobre todo teniendo en cuenta que si este auge se explica de alguna forma por el descontento ciudadano, por el descontento tanto de perdedores como de ganadores de la globalización, como tú has señalado, ¿no sería quizá un poco más lógico pensar que el auge se pudiera haber producido en lo peor de la crisis o ligeramente después de lo peor de la crisis, como ocurrió con Ciudadanos y Podemos, en lugar de bastantes años más tarde, cuando parecía que la crisis ya se empezaba a solucionar o que se veía al final del túnel? Pablo, es excelente la reflexión y mi respuesta más inmediata es que estos son procesos que ocurren a fuego lento por una razón muy sencilla, porque las elecciones ocurren cada 4 años. Entonces, en realidad, tú lo que tienes son oportunidades. Solamente cuando hay una elección tienes una oportunidad de ver cómo cambian las preferencias de los partidos. Y que los votantes cambien de opinión es una cosa que ocurre más o menos rápido, es verdad. Si tienes un episodio muy dramático como la crisis de 2011, pues tienes, obviamente, las elecciones. De hecho, que no te olvides de una cosa. En las elecciones de noviembre de 2011, cuando Zapatero pierde el poder, ocurrió lo que todo el mundo esperaba. Un partido en el gobierno
lo había hecho mal, o los ciudadanos juzgaban que lo había hecho mal, y lo reemplazaron por el partido que ellos pensaban que lo iba a hacer mejor. Y el PP obtuvo una mayoría absoluta. Y cuando aquello ocurrió, y el 15M decía, es que la democracia no funciona, que el 15M, cuando ocurrió en 2011, después de las elecciones no antes de las elecciones decía, pero ¿cómo que no? O sea, tienes el 15M diciendo que la democracia no funciona, y luego tienes una de los mayores trasvases de votos entre bloques, y el PP vuelve a tener una mayoría absoluta. Funciona perfectamente. La gente que está insatisfecha ha echado del poder al partido político que había antes y ha votado por un partido distinto que ha ganado la mayoría absoluta. Muy bien. Pero ¿qué pasa luego? Luego pasa que el PP en el poder solicita, sin necesitarlo, pero solicita un rescate financiero para sanear los bancos en España. No era un rescate financiero igual que el rescate financiero que se tuvo que aplicar en Grecia, o el rescate financiero que se tuvo que aplicar en Irlanda o Portugal, donde ahí era más sistémico, sino este era, y donde casi fue la Unión Europea la que le dijo a Irlanda y a Portugal, esto es lo que hay, lo tenéis que aceptar sí o sí. No, España fue y dijo, mire, nosotros queremos solicitar este paquete de medidas para rescatar el sistema bancario, y somos conscientes de las condicionalidades que esto conlleva y estamos dispuestos a aplicar la austeridad. Y es esa decisión lo que yo creo que empieza a cambiar la percepción de votantes que habían sido muy fieles al Partido Popular. Porque Ciudadanos y Podemos son reacciones que ocurren como parte del colapso de la socialdemocracia. ¿De acuerdo? En una de las investigaciones que tenemos mi coautora Sonia Alonso y yo, lo que demostramos es que los partidos establishment, y consideramos estos partidos tradicionales, que son los partidos que tradicionalmente han sido o gobierno o el principal partido de la oposición, solamente miramos las fortunas electorales de estos partidos políticos. Pues lo que vemos es que los rescates financieros le afectan negativamente, pero afectan sobre todo a los partidos socialdemócratas. El colapso de los partidos socialdemócratas es muy, muy, muy severo. Entonces, el auge de Podemos y Ciudadanos tiene que ver con esta crisis que ocurre en el sector centro-izquierda. Mientras que la derecha no va pasando más poco a poco. Entonces, tienen los paquetes de austeridad donde gente de votantes de derecha también lo pasa mal. Luego tienen la crisis de Cataluña que toca otro de los clívages tradicionales del centro-periferia. Y entonces sale todo el tema del debate territorial y de la nacionalidad. Y luego tienes algo que es importante y que toca de lleno a uno de los bastiones de gestión del PP, que es la corrupción. Y es que el PP resulta ser un partido altamente corrupto. Y todo esto lo vamos sabiendo por episodios. Entonces no es hasta 2014 cuando Vox se decide, hasta aquí hemos llegado. Hay un sector de la derecha que está descontento con el PP, con la manera de gestionar que tiene el PP, se presentan a las elecciones europeas y no lo hacen mal, obtienen como el 1% por ahí. Pero y eso les da ánimo. Luego en las siguientes autonómicas locales lo hacen mal, pero en las siguientes generales ya empiezan a despuntar. Y empiezan a despegar, y una vez ya empiezan a ganar votos y empiezan a lanzar señales, los votantes de alguna manera pierden el miedo a votar por un partido de derecha radical. Por cierto, Miguel, a mí tampoco me gusta llamarlos de extrema derecha, prefiero llamarlos de derecha radical, y yo creo que esa es la explicación de por qué se observa tan tarde. Juan, te toca. Bueno, a mí me gustaría plantear, Rubén, tus exposiciones son interesantísimas. Nos has hecho una especie de análisis weberiano del norte capitalista frente a los países mediterráneos que disfrutan la vida, pero no tanto del trabajo. No estoy tan seguro de haber hecho eso, Juan. ¿Tú crees? Bueno, desde luego la parte luterana sí. Los luteranos... Ok, vale, eso sí. Pues entonces vamos a esto. ¿Qué tienen que hacer los países del sur para no estar siempre a merced económico del norte? ¿Qué es lo que en España se ha hecho mal todos estos años para llegar a la situación que hemos llegado? Más allá de los poderes tecnócratas de la Unión Europea, es decir,
¿De qué somos responsables? Nosotros, solos, sin necesidad de enemigos externos o interventores externos. Juan, te voy a defraudar, y el motivo es que es un tema que desconozco, porque es un tema más propio de economistas, de expertos en finanzas, y yo no lo soy. Mi especialización es en entender cómo ocurren los procesos políticos y qué es lo que lo explican. Pero déjame que me aventure. O sea, yo no estoy tan de acuerdo en el que, obviamente, a ver, hay desigualdades estructurales, hay desequilibrios estructurales que son evidentes en los países del sur. ¿Y por qué estos desequilibrios existen? Creo que tienen una tradición histórica, que tienen que ver con el tipo de economía que se desarrolló desde los años 70 en adelante. De nuevo, no voy a entrar ahí porque no es mi campo de especialidad y lo desconozco. Pero lo que sí puedo asegurar, o lo que sí más o menos estoy seguro, es de que estos países del sur, desde que entran a formar parte de la Unión Europea, constantemente están en procesos de reformas estructurales. De hecho, en estos días está pendiente una reforma laboral para satisfacer las condiciones de Bruselas. Cuando se hacen unos presupuestos pensando en lo que va a decir Bruselas. O sea, no estoy tan seguro de que los ciudadanos o los países del norte sean las abejitas y nosotros seamos los zánganos. Yo creo que hay desigualdades que tienen que ver por la distribución de la renta, por la distribución de las infraestructuras. España no se benefició del Plan Marshall en la Segunda Guerra Mundial y eso supuso que no tuviera el despegue industrial que tuvieron, por ejemplo, los países del norte. Y estas cosas importan. Entonces, yo prefiero pensar más en la Unión Europea como una metaestructura que tiene fondos, como en realidad es lo que ocurre, y en los fondos de cohesión europea, los FEDER y todo eso, para que las economías converjan, más que pensar en los países del norte son de una manera, son los responsables y los países del sur son unos responsables. Yo creo que ese relato a mí no me convence, Juan. Bueno, formidable. Aprovechando que habéis sacado el tema de la industria y de los fondos europeos, voy a asumir yo un papel que no, ya aviso que no es el mío, pero imaginemos que hay una persona loca en el mundo que tiene una idea como esta, y es que todo ocurre porque está hecho para que ocurra de esa manera, no es casualidad, las crisis están fabricadas y el fracaso es el fracaso de algo para que se produzca el éxito de otra cosa. Según esto, podría haber un señor loco que dijera que no nos dieron fondos FEDER para que fuéramos un país mejor. Nos dieron fondos FEDER para decirnos qué clase de país teníamos que ser, que es el que somos ahora. Y por supuesto que no teníamos la Mercedes, pero teníamos muchas cosas antes de aceptar el mandato europeo de destruir nuestra industria. Teníamos un Producto Bruto Industrial que creo, no quiero equivocarme, pero creo que era como mínimo el doble del que tenemos ahora y lo destruimos para poder acceder al club exclusivo VIP de la Unión Europea. Una vez que has destruido tu industria y te dan dinero para convertirte en lo que ahora somos, que somos camareros en precario, que trabajan 14 horas al día poniéndoles cervezas a los que sí tienen su propia industria, viene Concha Velasco en Televisión Española cantando que viva el euro. Y a partir de ahí tenemos un proceso de hiperinflación que yo no he visto reflejado nunca en ningún periódico, televisión, radio. Nadie ha hablado nunca de que Europa nos sometió a una hiperinflación al mismo tiempo que se congelaron los salarios durante 20, casi 30 años. Eso se decide y se hace, con lo cual la precariedad sigue aumentando y los trabajadores españoles se convierten en los parias de Europa que aceptan, pues, con la sonrisa del sur, como te dan de vez en cuando un poco de dinero para que además lo malgasten políticos corruptos haciendo aeropuertos en provincias donde no quiere ir nadie. Y finalmente, este señor loco podría decir,
por si acaso tuvieras alguna posibilidad de escapar de eso, te vamos a endeudar. Y además vamos a abrir todos los telediarios celebrando cada euro que tu Estado acepte de deuda. En ningún momento le vas a informar a los ciudadanos de que estás condenando a 3 generaciones a la pobreza para pagar esos intereses de una deuda que es impagable ya hace mucho tiempo, sino que lo vamos a vivir como un éxito y estamos todos esperando a ver cuándo el señor europeo nos echa otra vez unas cuantas monedas en la boina y nos dice además qué es lo que tenemos que hacer. Nos van a empezar a decir que usted contamina mucho, que usted tiene que hacer tal o cual reforma, la que yo le diga, comprando lo que yo le diga y seguramente volviendo a endeudarte todavía más. Entonces, desde este punto de vista, que lo he exagerado mucho y desde luego no es así, pero me puedo llegar a creer que haya personas que hayan llegado a pensar este tipo de cosas, porque aunque no estuviera preparado, desde luego ha pasado más o menos como yo lo he dicho. Sin embargo, sabemos que en Alemania no ha pasado nada de esto. Su industria no se tocó, sino que creció y estaba creada para proveer a toda Europa. El cambio del euro por el marco supuso un 0% de inflación, con lo cual se hicieron infinitamente más ricos con respecto a nosotros, y son ellos los que deciden si hay fondos o no y qué se va a hacer con ellos y las condiciones que nos ponen a los demás, que ya nunca, incluso Europa podría desaparecer, pero la deuda no, que es lo que realmente te condiciona y es quien gobierna Europa y el mundo entero. Entonces, no sé, me gustaría que comentaras cómo decirle a la gente que no, que esto es una mala interpretación y que en el fondo todo tiene buena fe. A ver, tiene buena fe en el sentido, creo que coincido contigo en una cosa, creo que este señor efectivamente está loco. O sea, creo que es un planteamiento loco y además no estoy seguro de que todas las cosas que este señor loco ha dicho sean del todo ciertas. De nuevo, no tengo los datos delante de mí, pero hay algunas cosas que no me parecían del todo correctas. Con respecto a los datos, me refiero. Vamos a ver. A este señor loco yo lo que le diría es que si uno compara el efecto del crecimiento económico de los países antes de ingresar en la Unión Europea, y este ejercicio lo he hecho yo para Grecia, Portugal y España, antes y después, el efecto de ingresar en la Unión Europea se transforma en un mayor despegue económico. Esto es así. Y un mayor despegue económico se transforma en un mayor aumento de la renta per cápita y un mayor aumento de la renta per cápita se traduce en un mayor estado de bienestar para todos nosotros. Y el estado de bienestar ha mejorado. O sea, la España, los niveles de protección, aunque pensemos que son mejorables o insuficientes en algunas dimensiones, pero son infinitamente mejores o vivimos mejor en términos comparativos que en 1985 cuando ingresamos en la Unión Europea. Esto es lo primero que yo le diría a este señor loco. ¿Es un problema defectuoso? Seguro. ¿Es la Unión Europea una institución que es imperfecta? Pues claro, de esto estamos hablando aquí hoy, de las imperfecciones de la Unión Europea y de cómo esas imperfecciones han generado consecuencias seguramente no deseadas. Pero un mundo dentro de la Unión Europea es mejor que un mundo fuera de la Unión Europea y te lo puedo asegurar que vivo en Inglaterra. Donde ya se están viendo muchas tensiones, se están viendo muchos problemas de las consecuencias de vivir fuera de una zona orientada a crear el mercado interior más grande del mundo, con unas regulaciones, con unos procesos que están destinados a única y exclusivamente mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos y de los países y del desarrollo económico, al mismo tiempo que, como decía antes, mantener, de nuevo, de alguna manera, el aspecto de protección social que ha caracterizado a Europa, ¿no? Así que yo creo que esa es, sin entrar en detalles muy técnicos de la hiperinflación, yo creo que esa es la gran foto con la que yo me quedo y por la que antes argumentaba que a mí no me gusta cuando veo mis análisis y pienso, alguien puede pensar
que esto tiene una lectura anti-europea. Yo lo que quiero es darle una lectura más europea. Y porque creo que más Europa es bueno para España y para Europa. Mayor convergencia implica mayor instituciones más grandes, mercados más grandes implica más riqueza implica mayor bienestar. Que España sea un país de servicios y Alemania sea un país de industria, tampoco lo tengo tan claro. En Alemania, en el 2003, ocurrió una reforma laboral que desregularizó los contratos muchísimo y que en realidad lo que hizo fue una depreciación salarial brutal que aumentó, por otro lado, la desigualdad en Alemania. Por lo tanto, en Alemania existe mucha precariedad también. Ahora, que no se nos olvide nunca, y algo que decía antes, la democracia se basa y funciona a partir de las preferencias de los ciudadanos. Y cuando nosotros tenemos preferencias y esas preferencias las manifestamos en apoyar unos partidos con unos programas y unas acciones muy concretas, eso es lo que tenemos. Es verdad que tenemos que, si nos dan dinero para construir un aeropuerto, construyamos, los responsables, construir un aeropuerto en una zona donde el aeropuerto sea necesario, no crear un aeropuerto en Ciudad Real. A lo mejor, con respeto, no sé, o sea, he dicho Ciudad Real, como podía haber dicho otro punto del interior, pero donde a lo mejor no existe esa demanda. Sí. La verdad que yo estoy totalmente de acuerdo. El señor Loco me apunta que quizá desde el año 85, sin haber entrado en Europa, España quizá podría haber hecho algo, porque no solamente en Europa se pueden hacer cosas, pero bueno, quitando eso, pues la verdad que lo sensato es pensar así. Y Gonzalo, ¿qué opina? Yo diría que las opciones de poder plantear una España al margen de la Unión Europea supondría necesariamente, yo creo que un suicidio económico en sentido de encontrarnos al margen de unas instituciones que, por deterioradas que puedan aparecer frente a la opinión pública, proporcionan una solvencia y una estabilidad en términos de expectativas que hacen que la economía pueda mantenerse con un mínimo de consistencia en el medio plazo y podamos hacer una mínima previsión a futuro, sobre todo al capital, que al final es el gran enemigo de todo tipo de incertidumbre. Pero en todo caso sí que preguntaría en torno al modo con que están estructurados los estados, porque sí es cierto que, si bien es cierto que, ha habido una mejora tal vez en ciertos aspectos en nuestro bienestar conjunto, en nuestro nivel medio de bienestar, en qué medida realmente los principios o indicadores que puedan darnos a entender que ha habido un aumento de desigualdad pueden haber contrastado este hecho. Quiero decir, la desigualdad, de acuerdo a sus estudios, ¿entiendes que ha sufrido, ha experimentado un aumento en los últimos 20 años con respecto a...? Eso es muy claro, sí. Y no solamente eso, esta desigualdad tiene que ver con varias cosas. Tiene que ver con cosas que ocurren dentro de la Unión Europea, y aquí me estoy refiriendo a informes de la OCDE que conozco más o menos bien. O sea, tienen que ver con, sobre todo, una desregularización de los mercados laborales, la creación de esta dualidad de contratos, de un exceso de contratos temporales que afectan sobre todo a los más jóvenes y que protegen a los menos jóvenes. Esta dualidad ha incrementado los niveles de desigualdad. Los niveles de desigualdad han incrementado también porque ha habido reformas fiscales importantes donde, siguiendo el paradigma de los años 90 del pleno empleo, no hacía falta subsidios de desempleo, porque como todo el mundo estaba trabajando, pues vamos a reducir los subsidios de desempleo, otras coberturas, otras prestaciones sociales. Esa reducción ha aumentado las desigualdades. Otro elemento que que ha aumentado las desigualdades tiene que ver con las reformas fiscales. Si miramos las tasas de los impuestos que se pagaban hace 30 años comparado con los impuestos que se pagaban ahora, hace 30 años en promedio se pagaba más que ahora. Por tanto, si el Estado ingresa menos, tiene menos para redistribuir y además, como decía antes, tiene menos para redistribuir y no lo invierte en aquellas políticas que sirven para fomentar la igualdad. Por tanto,
reformas fiscales aumentan la desigualdad. Y por último, esto es más contestable, pero yo creo que es un elemento interesante, los sindicatos han perdido fuerza. En todo este proceso, los sindicatos antes articulaban y antes tenían una fuerza que hoy día no tienen. Y el hecho de que los sindicatos hayan perdido fuerza quiere decir que los trabajadores tienen una voz menos potente a la hora de negociar reformas laborales o convenios colectivos, y esto ha contribuido también a un aumento de la desigualdad, aunque en el caso de los sindicatos la evidencia no es tan evidente como, por ejemplo, en el caso de las reformas laborales o en el caso de los impuestos. Ahí yo te preguntaría, en ese caso, a raíz de tu explicación, dos cosas. La primera es si esa merma de la influencia sindical ha sido premeditada, es decir, si el modo con que el concierto y el desarrollo legal de las tipologías de contrato han ido encaminadas precisamente a desarticular realmente a la capacidad del mundo asalariado de poder organizarse de una forma estructurada frente al poder, del empresariado. Y por otra parte, en qué medida realmente incluso también el propio sistema educativo, con la asunción del nuevo estructura del plan de Bolonia, la hiperespecialización, la reducción de contenidos para hacer individuos más concretos y más parciales, realmente les ha dotado de una menor capacidad de poder asumir puestos, de mayor amplitud de competencias, y precisamente por esa reducción de competencias les hacen más limitados en términos de alcance, pero también más tendentes a ser sustituibles y, por tanto, en ese caso, menos capaces de poder hacer valer su aportación en el tejido empresarial o en el tejido productivo, porque a fin de cuentas, al ser fácilmente sustituibles por ser muy especializados, tienen poca capacidad de presión. Entonces, ¿en qué medida también no solamente la regulación laboral, sino también el propio diseño del sistema educativo va encaminado realmente a una atomización de los trabajadores, de forma que se pueda desarticular o al menos, dejar en circuito abierto la capacidad de creación de esas estructuras sindicales? Pues fíjate, es que es una cuestión complicada, porque y uno de los motivos por el que te digo que la evidencia empírica no está tan clara sobre el papel de los sindicatos para explicar la desigualdad por medio de los trabajadores, es porque uno no sabe si los sindicatos dejan de tener fuerza porque tienen menos trabajadores interesados en ingresar en el sindicato, o precisamente porque las reformas laborales generan este tipo de trabajadores, son estos los que no... O sea, es un elemento circular, y eso es difícil de desentrañar. Y eso es, muchas de las explicaciones que uno lee es un poco la pescadilla que se muerde la cola y no sabe muy bien cuál es la causalidad. Lo que sí está... En todo caso, coadyuva uno a otro. Sí, a ver, hay una lógica que se da esta circularidad en la explicación, ¿verdad? Y que esa circularidad permite o no permite identificar la causalidad, y eso es un problema, porque no sabes si la causalidad viene de la reforma a los sindicatos o de los sindicatos a la reforma, no lo sabes muy bien, por medio de los trabajadores, ¿de acuerdo? Y luego, con respecto a la reforma educativa, a ver, la educación es el ascensor más importante para generar igualdad. Esto es una cosa que todos los estudios indican. No estoy tan seguro, o no, quiero decir que no estoy seguro de verdad, que no lo sé, sobre el efecto de atomización de carreras con respecto... Yo creo que aquí hay que ponerlo todo en un paquete en el que tiene que ver, en el que interacciona el que haya una atomización de conocimiento o una especialización técnica de determinadas carreras, con un tipo, que yo creo que es la clave, un tipo de mercado laboral donde se discriminan muchísimo a los trabajadores, y donde para que un trabajador tenga certidumbres sobre su futuro, tiene que hacer, pues yo me tuve que venir a Inglaterra. En tal caso, debiera plegarse, como es la lógica de la ideología liberal dominante, la comunidad académica y la universidad a las necesidades del mercado, que siempre son coyunturales y puramente enfocadas al bienestar, todo lo contrario, al beneficio privado, o por el contrario, debiera diseñarse la estructura educativa
digamos, de una manera autónoma y al margen de esa presión que genera al final, ciertamente, la demanda de la mano laboral que parte del ámbito de formación académica, pero que en todo caso no tiene por qué necesariamente encontrarse alineado con sus permanentes necesidades. Y un punto intermedio, quiero decir, un punto intermedio en el que, y aquí te hablo, ¿sabes? Un poco usando las conversaciones que tengo con mis estudiantes. Cuando mis estudiantes vienen a la universidad y en el primer año de licenciatura y tenemos estas reuniones con ellos, con los tutores personalizados que tenemos, y yo siempre les pregunto, bueno, ¿y vosotros qué queréis? Y la primera respuesta que ellos te dicen, yo vengo a la universidad para obtener una formación que luego me permita ir al mercado laboral y encontrar un trabajo. Y con esa, y encontrar un trabajo que me ayude a pagar, por cierto, la beca el préstamo que estoy utilizando para mis estudios. Entonces, con esa conversación, Gonzalo, tú ya estás recibiendo un mensaje muy claro. Y es que lo que buscan es la adquisición de unas habilidades, de un conocimiento que les haga competitivo en el mercado laboral al que se van a enfrentar. Y tú, bueno, pues dices, vale, voy a hacer lo mejor que pueda y te lo voy a dar. Pero además, la universidad efectivamente hace algo más. Y yo no me dedico a formar trabajadores, yo me dedico a formar seres humanos, personas que tengan un conocimiento humanístico, que tengan una capacidad de razonamiento, de análisis, que entiendan los debates, que aprendan a crear argumentos y que en realidad cuando tengan que tomar decisiones, sepan tomar decisiones utilizando distintos criterios. No solamente hacer un análisis de datos. Eminentemente la educación no se puede solucionar o se puede restringir a que sea una mera función económica. No, totalmente de acuerdo. Pero el elemento económico cada vez tiene más peso y yo le encuentro cierto sentido. O sea, no me gustaría estar en una universidad donde solamente prima el criterio económico. Vamos a formar política, no vamos a dejar de formar filósofos porque los filósofos no son importantes para la sociedad. Aquí tienes al primero que dice de eso nada. Claudico. Gracias, los Robert. filósofos... No. Yo en cambio sí creo que los filósofos no valemos para nada. Yo, pues Juan, lo siento, yo, vamos, doy clases de estadística, de econometría, de cosas técnicas y siempre les digo a mis alumnos, tenéis que estudiar teoría política, tenéis que estudiar filosofía del pensamiento, porque ahí es donde está la clave de todo. Bueno, puede que ahora la gente se fije más en la empleabilidad de una licenciatura, porque antes era algo que se daba por hecho y ahora no está nada claro. Pero bueno, hablando de filosofía y de universidad, Pablo tiene la mano levantada hace mucho. Sí, gracias de nuevo por las respuestas anteriores, Rubén. Yo venía a preguntarte, o más bien diseccionar mi pregunta en dos. En primer lugar, me quería referir a esta idea de que a partir de la crisis de 2008 los ciudadanos empezaron a dar cuenta de que, por ponerlo así en términos un poco menos formales, todos los partidos tradicionales eran lo mismo o iban a hacer lo mismo. Y ha señalado que, entre otras cosas, esto se produce una vez que las cosas vienen mal dadas, es decir, cuando los ciudadanos empiezan a pasarlo mal económicamente y la sociedad empieza a resquebrajarse económicamente. Yo me preguntaba si conoces o podrías darnos ideas en torno a si este fenómeno, es decir, que al final los partidos políticos se diluyen en unas responsabilidades económicas al interés de las organizaciones supranacionales o los sistemas financieros, etcétera. Si este fenómeno al final viene produciéndose anteriormente, pero simplemente se da el caso de que los ciudadanos tenían la venda puesta porque, mientras que a mí no me vaya mal, tampoco me voy a fijar demasiado en lo que va mal alrededor de mí, o si realmente los partidos políticos cambian de alguna forma de patrón a raíz
de la crisis de 2008. Y luego, no Espera, tanto... Pablo, déjame que te responda primero esto, que es que me parece que es muy interesante esta pregunta. Vale, pues adelante, por y favor. Luego, sí, mira, el verano pasado me hice esta pregunta y dije, bueno, pues si tengo una pregunta voy a intentar buscar una respuesta, y lo que hice fue mirar cómo las distintas crisis económicas, por un lado, habían afectado el sistema de partidos, la estabilidad del sistema de partidos. Y además, si estas crisis económicas, además de crisis económicas, habían devenido en rescates financieros o en algún tipo de intervención por parte del Fondo Monetario Internacional, sobre todo en estas economías. Y utilicé la muestra de democracias industrializadas que todos tenemos en la cabeza. Europa, Norteamérica, Japón y Australia y Nueva Zelanda, ¿de acuerdo? Y lo que aprendí fue que las crisis económicas y los rescates financieros tenían muy poco efecto tenían muy poco efecto en la estabilidad del sistema de partidos. O sea, que un poco la lectura que yo sacaba de esto era que cuando se miraba en global, lo que los ciudadanos hacían era utilizar lo que se llama la teoría del voto económico. O sea, castigaban a los partidos que lo habían hecho mal y culpaban a los partidos políticos que lo habían hecho mal por la mala gestión, y ponían a otros partidos políticos. Pero, y aquí pero es importante, Pablo, esta historia funciona hasta la crisis de 2010. Y solamente la crisis de 2010, pero además de manera asimétrica, porque si tú separas la crisis de 2010 entre los países de la zona euro y los países de la zona euro, lo que ves es que la misma crisis financiera de 2010, que azota a países fuera de la zona euro, no afecta al sistema de partidos, pero la crisis financiera de la zona euro sí afecta al sistema de partidos, y además de una manera brutal. Y entonces, claro, esto tiene que ver con las decisiones que hablábamos antes, las decisiones de estos partidos políticos de utilizar lo que en los estudios los estudios especializados en temas europeos llaman el consenso Monnet. El consenso Monnet de Jean Monnet, uno de los padres de la Unión Europea, es un poco una especie de idea de despotismo ilustrado, es gobernar para el pueblo sin el pueblo. O sea, vamos a hacer una serie de reformas muy importantes, de mucho calado, de mucha convergencia, donde el fin último es, de nuevo, generar una riqueza para poder seguir manteniendo nuestro estado de bienestar que tanto nos caracteriza. Pero como decíais antes, son reformas donde el precio de la irreversibilidad es muy alto. O sea, si tú cedes la moneda, volver a la peseta otra vez es complicado, es muy, muy, muy difícil, es muy difícil. Entonces, cuando viene esta tormenta perfecta de la crisis monetaria de 2010 y las instituciones lo que hacen es funcionar como estaban diseñadas, pues claro, los ciudadanos dicen, ojo, pero ¿esto qué es? Y es cuando se desarrolla cuando se desencadena todo este proceso de aprendizaje político que hablaba al principio. Responde esto, pero es un proceso que se da, curiosamente, por ejemplo, en Islandia. ¿Te acuerdas en Islandia en 2010 que rescataron el país? En Islandia no se observa la caída, hay un impacto en el sistema de partidos también, pero no es comparable en términos agregados, en términos en promedio, con el impacto que ocurre en la zona euro en el sistema de partidos. No, es mucho mayor en la zona euro. La verdad es que muchas gracias. Es cuanto menos muy interesante saber cómo pues, que este fenómeno se reduce de alguna forma a la zona euro y cómo bueno, nos afecta a nosotros, obviamente, por estar dentro de esta zona. Muchas gracias, Rubén. Pero tenías una segunda pregunta. Sí. A eso iba. No está tan vinculada a esto, pero de alguna forma sí, porque me ha dado la sensación de que abogabas dentro de este dilema de la globalización, de este trilema convertido en dilema del que hablabas, me ha dado la sensación de que en tanto
por un lado abogas por, digamos, por incrementar la democracia dentro del seno europeo y dentro de esas instituciones que ahora mismo, como señalas, son muy tecnocráticas y que no tienen lo que en inglés llamamos accountability, responsabilidad política. Eso es, responsabilidad política con respecto a los ciudadanos de la Unión Europea. Me preguntaba si ese modelo lleva a resolver el dilema de la globalización, digamos, por la vía de la democracia interna, dejando a un lado las preferencias nacionales, y dónde queda dentro de ese marco, digamos, esas preferencias nacionales y el sistema de partidos políticos. Claro, es que entonces, si te vas al dilema de Dani Rodrik, lo que haces es irte a la dimensión donde él pensaba en un momento que se encontraba la Unión Europea, que era entre la hiperglobalización, o sea, un sistema de alta convergencia económica, pero también política, con unos mecanismos institucionales de establecer un patrón de democracia global. ¿Y eso dónde quedan las preferencias nacionales? Bueno, pues las preferencias nacionales se supone que se difuminan porque el entramado institucional europeo las absorbe. Entonces, si tú tienes, pues además, pero vamos a ver, puedes tener sistemas de multigobierno como el que tenemos, como el que conocemos. Tú puedes tener un sistema de multigobierno donde en España tenemos un gobierno central y gobiernos autonómicos. En Estados Unidos hay un gobierno federal y hay estados federados, como en Alemania o como en Suiza. En Europa podía existir una cosa parecida, puedes tener un tipo de gobierno donde hay un nivel que de hecho eso se contemplaba en el principio de subsidiariedad, en el principio de subsidiariedad de la Unión Europea, ¿verdad? Que venía a decir que las decisiones se debían tomar en el ámbito donde mejor se maximizaran, ¿no? Y yo creo que la respuesta un poco va por ahí. Puedes tener un gobierno paneuropeo donde determinadas preferencias globales se pueden canalizar y luego tienes distintos niveles donde operar. Y Rubén, ¿tú crees que nos quedamos y deberíamos quedarnos en el marco paneuropeo, o debería darse también más peso y más posibilidad de gobernabilidad a marcos todavía más amplios? Más amplios. Más amplios, que yo supongo pues mira, eso es complicado, porque eso sería complicado. Porque la ventaja de tener un marco a nivel europeo, y esto es una cosa que Dani Rodríguez la explica muy bien, es porque tenemos, no me gusta utilizar la palabra cultura política, pero sí tenemos un legado que, o sea, la idea de, volviendo a Tony Judd, la idea de la Europa social, o sea, tú hablas con un finlandés y hay más puntos de convergencia que si hablas con un australiano. O a lo mejor el australiano tiene muchas similitudes con el Reino Unido, pero lo que quiero decir con esto es que si tú, o con una persona de Singapur, ¿vale? Que puede tener un nivel económico parecido a algunos países de la Unión Europea. Y yo creo que es esta distribución de preferencias o esta convergencia de ciertas preferencias lo que hace que la Unión de la Unión Europea sea tan rica y sea tan jugosa, ¿no? Y al mismo tiempo sea viable. Sí, mientras vuelve Gonzalo, que creo que está preparando algo para leernos, vamos a dar la voz a algún otro personaje inventado. Este es un señor loco, pero un señor loco muy amable que cree en el ser humano y en la bondad de los desconocidos, y que ha leído a Kondratiev y cree que en realidad estamos siendo injustos con la crisis económica y política porque es algo cíclico y que veníamos de un proceso largo de subida y que nos ha tocado vivir el final de un ciclo largo y que por tanto estamos a punto de empezar otro ciclo largo con una súper
productividad basada en una tecnología nueva, que es lo que ocurrió en la posguerra mundial con la era del petróleo, que también es curioso que es lo que ahora está en cuestión, ¿no? Con esto de que se habla de dejar de ir en avión y los motores eléctricos, las renovables. Este señor está totalmente seguro de que sus hijos, que ahora tienen 20 años, van a vivir en un mundo de progreso, no diré industrial, porque a lo mejor es difícil, Tecnológico. pero tecnológico, pero que tendrá una explosión de crecimiento parecido al que hubo en el mundo desarrollado en los años 50, 60 y hasta la crisis del petróleo. Y no sé si este acierta más que el otro señor loco. No lo sé. Además, porque es un momento de tantísima incertidumbre con la pandemia, porque la pandemia en realidad es un frenazo. Es un frenazo a la economía, pero al mismo tiempo, y creo que veo tu lógica aquí, es una oportunidad para nuevas tecnologías. Por ejemplo, una de las vacunas está basada en una tecnología que muy poca gente apostaba por ella, la del RNA mensajero, y que ahora resulta que puede ser una tecnología que se puede expandir a la cura de muchísimas otras enfermedades que no solamente tienen que ver con el cáncer, con otro tipo de enfermedades, ¿no? Entonces, es verdad que las crisis son oportunidades. Y es verdad que las crisis son oportunidades, como ya digo, como esta crisis. No creo que la crisis de 2008 fuera, en términos de oportunidades, tan importante como la crisis actual. Yo creo que la crisis actual se presta a unos cambios, se presta mucho más a esperar y a observar progresos y avances tecnológicos que la crisis de 2008. Yo creo que la crisis de 2008 lo que sirvió es para ordenar cuáles eran las preferencias de los ciudadanos y para ordenar cuáles eran los debates económicos. Y yo creo que ahí sí ocurrió cierto ordenamiento. Y sí, por ejemplo, se llegó a la conclusión de que la austeridad no casa con la mentalidad de los europeos. Yo creo con la mayoría de la yo creo que eso casa. Entonces, yo creo que son lecturas distintas. Yo la lectura, obviamente, que hago por deformación profesional es que de la crisis de 2008, de 2010, se sacaron lecturas económicas y políticas importantes, que además se vieron reflejadas en, por ejemplo, cómo se negociaron, volviendo a lo de antes, los paquetes de mutualización de la deuda en el último Consejo importante europeo para resolver la crisis de la pandemia. Todo miles de millones de euros que hay disponibles para salvar las economías nacionales, ¿no? Sin embargo, creo que la crisis que estamos actual, que es una crisis sanitaria, pero es una crisis que ha devenido en crisis económica, sí tiene todos los elementos para hacer lo que para esperar lo que este señor creo. Y creo que tiene cierta razón, porque ya lo estamos viendo. Yo creo que esto está obligando a crear, a inventar, no a crear, a poner, a esforzarse en la promoción de tecnologías con mucho impacto. O sea, yo sí estaría de acuerdo en eso con ese señor. Muy bien, pues mira, pues a ver si Ojalá. tienes razón. Gonzalo, ¿ya has vuelto con tu libro? Tienes el micrófono apagado. Yo sí, Ahora. siempre ando por aquí envuelto en cosas. Quería preguntar, hablamos del 2008 como un desencadenante o al menos como un elemento que ha permitido patentar o evidenciar un punto de ruptura, ¿no? ¿En qué medida realmente crees que aquello que evidencia ha quedado, digamos, solventado? Porque en 2008 al final fue salvada esta crisis de 2008 fue esencialmente superada a base de aumentar pues la base monetaria por parte del Banco Central Europeo y realmente era garantizar realmente pues una absoluta afluencia de dinero a la banca para garantizar su solvencia. Sin embargo, bueno, Gonzalo, a la banca y a los países para
para resolver todos los desajustes macroeconómicos con deuda pública y déficit que había. O sea, la banca fue en Irlanda hubo una parte de la banca, en España hubo una parte de la banca, pero en Portugal y en Grecia los rescates tuvieron un componente estructural bastante considerable. En tal caso, viene asociado a un principio también de carácter moral. Al final es un principio de, ¿cómo decir?, de que haya unas economías apalancadas, y ese apalancamiento es lo que permite realmente crear la ficción de un incremento permanente de la demanda y de la producción, y entrar dentro de lo que es la retórica de un relato occidental en el cual vivimos bajo un principio de creación y crecimiento económico perpetuo. Es una condena a la cual estamos dispuestos, bajo esa premisa, a sacrificar cualquier otro tipo de principio. ¿En qué medida eso puede casar con el artículo 135, en el que, como bien señalabas, publicado en el Boletín Oficial el 27 de septiembre de 2011, todas las administraciones públicas adecuarán sus actuaciones al principio de estabilidad presupuestaria? Quiero decir, si vivimos en una sociedad en la que la estructura bancaria está apalancada, en el que precisamente ese fue uno de los principales elementos que fueron los grandes generadores de una demanda y, por tanto, tractores de una economía, de un crecimiento, pero también de una absoluta caída, puesto que al final los activos que se estaban respaldando financieramente eran de baja calidad, con realmente unos pasivos inexistentes, porque estaban apalancados con, directamente, depósitos de entidades que no era más que una entidad puramente contable, no había una realidad financiera concreta que la respaldase. ¿En qué medida realmente las medidas que incluso puede constituir o pueden quedar avaladas en la Constitución son suficientemente consistentes para evitar riesgos futuros en ese sentido, que puedan poner en riesgo nuevamente el sistema institucional supranacional? Y por otro lado, ¿en qué bases morales reposa esto? Quiero decir, ¿cuál es a la postre y puedes evidenciar que es el modelo de individuo, modelo de egoísmo, modelo de consumo, modelo de... ¿Cuál es el bicho europeo que estamos construyendo a la postre bajo esta premisa de construcción institucional? Quiero decir, igual que teníamos Hesíodo en el 400 o 500 antes de nuestra era, con sus trabajos, sus días, a partir de una crisis agraria, y definía lo que era una moral pública de conducta de lo que era el buen aqueo. ¿Cuál es la imagen del buen ciudadano europeo que emergerá y emerge a partir de lo que viene siendo todo este desarrollo institucional de aquí a un tiempo? Pero bueno, yo creo que... A ver, varias cosas. A ver, me parece muy interesante esta reflexión. Yo no veo problemático que las sociedades tengan obsesión, casi, si me lo permite, por el crecimiento económico. Yo creo que tener obsesión por el crecimiento económico es bueno. Porque pero es decir, sí, pero espera un minuto, es una apuesta ética. Claro. O sea, pero el crecimiento económico, claro, responsable. ¿Y qué quiero decir por un crecimiento económico responsable? Quiero decir un crecimiento económico, y vuelvo a esta otra idea que he mencionado antes, algo que caracteriza, o yo quiero pensar que ha caracterizado el proyecto europeo desde que empezó, que es su carácter social. Que es lo que sí, o sea, lo que todo el mundo hablaba y envidiaba de la Unión Europea era no solamente que fuera un mercado muy bien engrasado, muy regulado, donde es muy previsible, tan previsible que es aburrido, sino que todo eso existía porque garantizaba un alto grado de estado de bienestar. Y yo creo que esa es la ética, y yo creo que ese es el objetivo que no se debería perder. Y yo creo que es cuando se empieza a perder ese objetivo, cuando, por ejemplo, los partidos socialdemócratas empiezan a tener problemas. Cuando en 2010 la austeridad se convirtió en el discurso dominante. Acuérdate de la cantidad de artículos que había en 2010 de muchos expertos economistas diciendo que la única manera de resolver la crisis económica era con austeridad. Yo decía, ¿dónde está el discurso alternativo? Y el discurso alternativo quizás debería haber venido de aquellos partidos con más
sensibilidad social, sobre todo los socialdemócratas, puesto que los socialdemócratas habían estado en el gobierno muchas veces. Y muchos de los logros sociales que hay en la Unión Europea se debe a gobiernos y a líderes socialdemócratas. Y eso de alguna manera falló. Entonces yo creo que todo esto debe reconducir a varias cosas. Primero, debe reconducir a que las economías los desequilibrios institucionales que hay entre países se deben corregir y debe haber una armonía. Debe haber, por eso está la discusión de la unión bancaria, mutualización de deuda, y siguen hablando de ello porque para muchos economistas el diseño del euro aún está incompleto. No hay una unión bancaria. Por tanto, es necesario que haya una unión bancaria. Eso puede que sea la parte institucional y puede que sea todas las reformas constitucionales, puede que responda a este intento bien intencionado, Gonzalo, de decir, vamos a todos intentar tener la misma estructura, de todos tener las mismas reglas de juego para que los mercados no se aprovechen de nosotros. Pero estas normas, obviamente las normas definen comportamientos, deberían ponerse en marcha sin olvidar cuál es el origen de todo esto, porque recuerda, la Unión Europea se creó para crear paz y prosperidad. ¿De acuerdo? Eso es uno de los grandes de Robert Schuman en los años 50 en el Tratado de Roma. Esto se hace para que la Segunda Guerra Mundial no vuelva a ocurrir más y para crear prosperidad, para que crezcamos y mantengamos y desarrollemos nuestro modelo social. Y creo que esa es la ética, ¿no? Creo que ese es el espíritu que debería... Pero bueno, este es el Rubén... Este no es el Rubén analista, este es más el Rubén, de nuevo, normativo de barra de bar, como diría Miguel, si me lo permitís. Pero bueno, en ese caso, Rubén, sí. Permíteme, Miguel, una cosa. Estamos acabando, Gonzalo. Sí, por supuesto. Una sola pregunta te haría. ¿En qué medida crees que la estructura económica y las dinámicas a las cuales el capitalismo tal cual financiero nos aboca en su tendencia no hacen sino por, digamos, acrecentar una visión individualista, egocentrista del sujeto, y en qué medida esa visión social, que es la fundante de esa Unión Europea, basada precisamente en intentar ser conscientes de una unidad de identidad común que evite la situación en que pongamos otra vez de manifiesto las particularidades sobre lo general y entremos otra vez en dinámicas de destrucción mutua, puede realmente ser consistente en el tiempo y, por tanto, las instituciones europeas en qué medida son independientes o pueden contrarrestar los impulsos de las grandes entidades financieras. Bueno, pero Gonzalo, es que se ha regulado mucho. Es que antes de 2008 había muchísima desregulación financiera, y a partir de 2008 ha dicho, ojo, esto es un caballo desbocado, vamos a ponerle un poco de freno. Y se han puesto frenos. Pero las entidades bancarias tienden hacia la nuclearización. Bueno, pero menos. Te voy a poner un ejemplo de Inglaterra, ¿de acuerdo? El otro día hablaba con un amigo que me sorprendía que a diferencia de otros países, en Inglaterra el banco no llame a los clientes y les diga, hemos observado que tienen una cantidad X de ahorros, nosotros les recomendamos este tipo de fondo de inversión o tal y cual, ¿de acuerdo? Que es una práctica que no sé si seguirá haciendo en España, pero al menos antes se hacía en España. Y este amigo me dijo, no, es que esto ya no se hace. Esto se dejó de hacer en 2010 por la crisis financiera. O sea, fue uno de los detonantes de la crisis financiera en Inglaterra, tuvo que ver con la mala gestión de los bancos, y mucha de la mala gestión de los bancos tenía que ver con estos malos consejos que se daban a clientes, etcétera, etcétera. Y eso se reguló y ahora ya lo tienes que hacer por medio de un especialista que te asesore y que pasa una serie de que tiene que estar colegiado y no sé qué cosas más. O sea, yo creo que sí se va en esa dirección. O sea, es verdad que vivimos en una sociedad individualista porque nuestra democracia es una democracia liberal donde el individuo está en el centro, pero yo sí soy optimista a pesar de todo. Y sí creo que queda esperanza para retornar y para recuperar ese espíritu de Europa social que yo creo que todavía nos sigue caracterizando, y de hecho la gestión de la pandemia, aunque sea errónea, aunque haya habido muchos patinazos, yo creo que de alguna manera refleja eso. Pues con ese optimismo dejamos esta última
pregunta y esta última respuesta. Y vamos a terminar con el minuto de gloria de cada uno, resumiendo lo que le ha parecido esta charla y dando su último mensaje. Por ejemplo, Pablo, minuto de gloria. Micrófono. Yo Ahora. empiezo mi minuto de gloria dando las gracias a Rubén, por supuesto, por estar con nosotros hoy y por estas fascinantes digresiones en torno a los 3 temas que nos ha planteado. Y básicamente acabo resumiendo este análisis que nos ha hecho, que me ha parecido sinceramente acertado, de la capacidad que tuvo la crisis financiera iniciada en 2008 y latente sobre todo a partir de 2010 para dar un vuelco a las democracias industrializadas. Y como última reflexión, cabe esperar, que es una pregunta que también ha lanzado Rubén anteriormente, o cabe preguntarse si en el futuro y en los próximos años este patrón alterado de las democracias volverá al curso natural que tenía antes de la crisis que tanto nos ha azotado, o si por el contrario estos cambios han venido para quedarse. Muy bien. Y Juan, tu minuto de gloria. Yo aprovecho mi minuto de gloria para agradecer a nuestro invitado su presencia. Ha sido interesantísimo escucharle. Y para sugerir, porque ha tocado de pasada el Brexit, ya que él es un español expatriado en Inglaterra, si algún otro día quiere venir y explicarnos cómo ha vivido el Brexit, será un placer escucharle. Muy bien, pues ya nos lo dirá cuando terminemos. Le vamos a dejar la última intervención. Gonzalo no lo va a tener minuto de gloria, le tenemos castigado con expulsión de 2 minutos, como en el balonmano. No, hombre, di Gonzalo. Bueno, sencillamente darle muchas gracias a nuestro invitado, a Rubén, por su magnífica exposición, que puedo decir, muy clara y muy academicista, lo cual me encanta. Y, por supuesto, me sumo a la invitación de Juan, de que cualquier otra vez que quieras venir, sabes que tienes con nosotros la puerta abierta. Muchísimas gracias y, por supuesto, todo el éxito con ese libro que tienes en mente y que esperamos lleves a fruición, como se dice. Pues sí, yo por mi parte me sumo a las gracias y a decir que tenemos 2 citas pendientes con él, una para el Brexit y otra para cuando saque su libro. Y yo poco puedo decir a todo lo que nos ha explicado él, solamente quizá que las instituciones europeas han demostrado su fuerza y quizá hemos construido una Europa de los ciudadanos para las instituciones y no tanto de las instituciones para los ciudadanos, pero vendrán tiempos mejores en que la cosa se equilibre. Y ahora que nos dé la última palabra y con eso nos despedimos. Muchísimas gracias. La verdad es que me lo he pasado fenomenal. Ha sido un placer, porque yo estoy acostumbrado a un tipo de debate muy circunscrito a las cuestiones, a los detallitos, y aquí hemos hablado, aquí me habéis puesto, como le digo a mis estudiantes, me habéis sacado de mi zona de confort, y a mí eso me encanta. A mí que me saquen de mi zona de confort me encanta y me habéis obligado a exprimirme las neuronas y me lo he pasado muy bien, así que ha sido un placer enorme estar con vosotros y os agradezco muchísimo que hayáis pensado en mí. Así que muy agradecido. Y hablar del Brexit no me lo sé tan bien, o sea, pero estoy encantado de volver Todavía a... no ha acabado, ¿no? No, quedan capítulos. Y como es la vivencia personal, tampoco hace falta... Bueno, la vivencia, pero hablamos, ahora hay unas elecciones en Escocia que van a ser trascendentes y si ocurre lo que yo creo que puede ocurrir, entonces hablar del Brexit puede suponer hablar de la desunión del Reino Unido, lo cual me parece un tema fascinante y encantado de volver cuando me invitéis otra vez. Yo ya lancé esa porra a principios de año, así que por lo que vemos por el experto no iba tan desencaminado. Sí. Aquí lo dijimos los primeros, ¿verdad? Lo dijo Pablo. Rubén. No, a vosotros, un abrazo. Muchas gracias. Gracias. Gracias por escucharnos. Si te ha gustado este episodio, puedes seguir escuchándonos en iVoox cada semana. Hasta la próxima.